Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Un saludo muy especial para todos. Quiero darles la bienvenida al primer episodio de Ellas También Juegan, un podcast creado para visibilizar y celebrar el impacto de las mujeres en el mundo del deporte. Desde atletas que desafían los límites hasta entrenadoras, empresarias, periodistas y líderes en roles administrativos. Ellas También Juegan es una idea que surgió el año pasado luego de conocer que los Juegos Olímpicos de París 2024 serían los primeros en tener paridad de género entre los deportistas participantes. Sin embargo, aún falta para lograr esta paridad en los cargos directivos o administrativos, entrenadores y jueces que también hacen parte de los Juegos. Con esto en mente, hemos pensado en crear un espacio que les permita a más mujeres inspirarse y tener herramientas que las motiven a prepararse de la mejor manera para asumir estos cargos. Cada episodio es un espacio para descubrir los retos, logros y aprendizajes de las mujeres que transforman el deporte con historias que inspiran. La primera invitada a Ellas También Juegan es precisamente la mujer que me animó a concretar este proyecto. Nos conocimos hace muchos años ya, en los primeros juegos multideportivos en los que yo trabajé, y desde ese momento se convirtió en un referente para mí. Además, se ha tomado el tiempo de enseñarme y de compartir conmigo muchísimos aprendizajes que han sido muy importantes a lo largo de mi carrera como periodista. Clemen, bienvenida a Ellas También Juegan. Ay, muchísimas gracias, Luisa. Para mí un placer estar aquí. En Ellas También Juegan y, bueno, tratar de dar lo mejor de mí en esta ocasión y compartir con la audiencia las experiencias y saberes que a lo largo del tiempo se han ido adquiriendo en el movimiento olímpico, tanto nacional como internacionalmente. Muchas gracias, Clemen. Clemen, para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Bueno, yo empecé desde muy pequeña a unirme al deporte desde los 9 años y desde esa época no me he separado de él. Soy en consecuencia una líder del deporte fiel a él y sobre todo convencida de toda su riqueza, no solamente dentro de la actividad propiamente de una disciplina deportiva, sino su riqueza cultural, su riqueza desde el punto de vista artístico y también pues de todas las necesidades que tiene el deporte y en mi caso pues la vivencia desde la perspectiva de mujer pues ha sido amplia. Yo me vinculé al deporte fuertemente ya cuando pasé la secundaria y llegué a la universidad y empecé a hacer mis primeros pinitos, primero como entrenadora y luego me di cuenta que mi camino pues no era ese, porque yo siempre había soñado ser periodista deportivo, Luisa Ivonne, imagínate. Pero me di cuenta en el camino que tenía como algo de palito de habilidades para la educación y que este país necesitaba mucha ayuda en ese campo. Entré al Comité Olímpico en el año 89 porque hacía en ese año y anteriores traducciones de libros de deportes para una editorial que se llamaba Educar Editores. Y en ese ir y venir me conoció el doctor Julio Nieto Bernal. Y él me recomendó al doctor al doctor Jorge Herrera Barona, que estaba empezando como presidente del Comité Olímpico Colombiano en el año 89. Y llegué a ese espacio en calidad de coordinadora de la comisión técnica. Y estando en eso, preparando la delegación para los Olímpicos del 92, por cosas de experiencia de esa oportunidad, llegué a la conclusión de que mi país necesitaba mucho más educación olímpica
Y después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, le pedí expresamente al doctor Jorge Herrera Barona que me dejara trabajar en el área de la Academia Olímpica Colombiana. Me dediqué a ello y creamos la Academia Olímpica precisamente en el año 92. Es la primera sesión se hace allí y a partir de entonces pues empiezo a estar vinculada a esos procesos académicos del país y a difundir el olimpismo en todas las ciudades principales y a través de diferentes medios. Y también a aprovechar el espacio para motivar a las niñas y jóvenes y mujeres para que llegaran más al deporte. Pues en esa oportunidad en los Juegos Olímpicos de Barcelona solamente 3 mujeres estuvieron en esa delegación. Una de ellas obtuvo medalla, que fue Jimena Restrepo, pero había mucho por hacer en ese campo, entonces empezamos a trabajar por eso y terminé creando la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte en el año 95. Me dediqué a ese espacio bastante, un largo tiempo, y también a la Academia Olímpica, por supuesto, donde he ido desarrollando pues toda mi carrera olímpica en diversos ámbitos del deporte nacional e internacional. En el año 96 fui invitada a ser parte del Grupo Internacional de Mujer y Deporte al que me vinculé durante muchos años hasta el 2004-2005, y ahora hago parte del grupo de la Women's Sport International del Consejo Directivo y bueno, actualmente presido la Academia Olímpica Colombiana y sigo gozándome el deporte y tratando de hacer un poquito por mi país. Así una breve introducción de lo que más o menos he podido hacer a lo largo de tanto tiempo. Yo creo que has hecho mucho por el país, no un poquito como lo mencionas, porque además has sido toda una vida dedicada al deporte y a enseñar a partir del olimpismo. Entonces creo que es mucho lo que se logra teniendo esto en cuenta. Clemen, y precisamente has tenido la oportunidad de participar en múltiples eventos multideportivos a lo largo de tu carrera. De estos, ¿cuál ha sido el evento o el momento que te haya marcado de manera particular? Creo que fue el que me marcó de manera particular fue Atenas 2004. Primero porque era mi anhelo llegar allí, porque era el regreso de los Juegos Olímpicos a su país de origen. Segundo porque era muy difícil ir haciendo parte de la delegación, más que yo ya no hacía parte de la parte técnica, sino de la parte académica. Entonces me inscribí como voluntaria, hice un gran esfuerzo por conocer la cultura griega, me inscribí a un curso de 2 años de griego, porque me aterraba llegar allá y leer los letreros y no saber que dijera peligro, no pase. Esos juegos fueron absolutamente excepcionales, maravillosos, me tocaron el alma. Su cercanía con la antigüedad, todo el aspecto cultural y educativo que tuvo fue magnífico. Fui hasta Olimpia a ver la prueba que se hizo allí de lanzamiento de bala. Viví esos momentos emocionantes de estar sentada observando como lo hicieron 2500 años antes los espectadores que iban a ver los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Y a partir de eso, pues, se potenció aún más mi amor y mi pasión por el olimpismo. Y bueno, ahí sigo. No, yo creo que es una gran experiencia. Creo que va a estar por siempre en tu corazón, porque sí ha sido uno de los juegos más impresionantes que hemos tenido como en esta historia moderna. Sí, sí, exactamente. Me marcó, me dejó una gran huella, un gran recuerdo. Afortunadamente los dioses del Olimpo me han permitido volver a Olimpia, a Atenas, y estar allí en esa ciudad, investigar más, leer, sentir ese espacio tan espectacular, lo que representa, y sobre todo invitar a mis estudiantes a lo largo y ancho del tiempo, para que vayan, que no se vayan de este mundo sin conocer Olimpia, porque aquellos que estamos enamorados del olimpismo y del deporte
tenemos que conocer el sitio del origen. No podemos estar preocupados por no conocer Disney World, sino por no conocer Olimpia, por no tener esa dimensión olímpica de lo que significó en la antigüedad para una cultura marcar el deporte, la actividad atlética en la competencia como una forma de exaltar lo mejor del ser humano. Poner en mi lista de próximas metas a cumplir. Sí, señora. Por favor, pero me cuentas, si todavía estoy en esta tierra, me cuentas, ya llegué. Aquí No, estoy. espero que sea pronto para poder compartir historias. Por favor, sí. Así será. Sí, maravilloso. Dígame, en todo el camino que llevas a nivel académico, ¿en qué momento empezó a cobrar importancia la promoción de la igualdad de género? Bueno, esa es una pregunta un tanto difícil de contestar porque todo este movimiento empezó con la equidad de género, la equidad para la mujer, no la igualdad de género, porque el género es otro tema. Entonces nosotros empezamos en el año 93, 94 a trabajar por la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y cobró mucha importancia cuando en 1992 el 35% de las atletas eran mujeres en los Juegos Olímpicos y menos del 1% líderes o directivas de delegaciones olímpicas y menos del 1% jueces, entrenadoras. Y desde ahí empezamos a trabajar porque abrir espacios cada vez más. Recuerdo mis primeros cursos que dictaba yo de administración deportiva para los futuros dirigentes del deporte en el Comité Olímpico Colombiano. Especialmente les decía que si a ellos les preocupaban mucho las medallas, deberían considerar la posibilidad de incluir más mujeres en sus delegaciones, porque así iba a ser mejor el resultado. Y bueno, ahí poco a poco fuimos empujando el coche para que si ellos no entendían, es decir, me refiero a los hombres en el ambiente masculino, ¿por qué las mujeres deberían ir? Si entendían lo importante que era mostrar al país resultados en medallas. Y así fue construyéndose todo un proceso de cursos para motivar a las mujeres a dar el paso hacia el liderazgo en el deporte, para vincular a las niñas y jóvenes a la práctica de más deportes, para concientizar el ambiente deportivo, la necesidad de construir un mundo mejor y más pacífico con las mujeres, porque con ellas habitamos el mundo. Y luego vino ya el tema de la igualdad de género y allí ya empezó a crearse algo bastante complicado que nos ha llevado hasta el momento de hoy, que nos tiene con una amenaza que son para las mujeres, que son precisamente los atletas transgénero. Y ahí ya cobra una importancia muy importante, una relevancia enorme, digamos, salvaguardar la posibilidad de que las mujeres sigan en la práctica deportiva y que no abandonen por otro motivo la práctica que tanto hemos luchado durante más de 100 años. Así es, porque sin duda, si se llega a la inclusión de los atletas transgénero en las competencias femeninas, va a perjudicar la participación de las mujeres y va a Correcto. perjudicar un poco todo el camino que se ha recorrido tratando de incluirlas en estos espacios. Correcto. Clemente, como lo mencionábamos al principio del podcast, en el 2024 se logró la paridad de género en participación de deportistas en los Juegos Olímpicos. Tuvimos 5.250 atletas hombres y 5.250 mujeres, que fue por primera vez en la historia que se logró esta paridad. De pronto, ¿sabes qué estrategias se han usado por parte del Comité Paralímpico Internacional para lograr esta paridad? Bueno, yo creo que ahora, afortunadamente, el movimiento olímpico y paralímpico van de la mano y se ha logrado desde el 2014 y un poco antes crear conciencia del incremento de oportunidades para las niñas, jóvenes y mujeres, no solamente en el movimiento olímpico, sino paralímpico. Y hoy en día con la construcción de la Agenda 2020, primero, que se hizo en el 2014, precisamente porque el mundo estaba reclamándole al Comité Olímpico Internacional que se actualizara.
que mirara alrededor y que viera las diferencias y las amenazas y las debilidades que tenía. Y una de esas era precisamente la baja participación de jóvenes y atletas tanto en el movimiento paralímpico como en el olímpico. Y luego ya cuando llegamos al 2020 y se hizo la evaluación y se notó el avance, ya en el 2020 se dijo, bueno, hemos avanzado mucho, pero nos falta un pilinguito más para que más atletas vayan a la par y haremos el gran esfuerzo. Y ahí surge la Agenda 2020 más 5 y está como dando el resultado final que hemos visto recientemente en París, en que mujeres y hombres han ido a la par prácticamente en el 100% de las disciplinas y los eventos deportivos en París 2024. Dentro de las cifras que vimos precisamente relacionadas con este tema, tú me compartiste algunas en las que la diferencia para lograr la paridad de género entre el equipo administrativo también de estos juegos sí era mucho más amplia en relación a lo que se había logrado con los deportistas. Desde tu experiencia, ¿qué consideras que hace falta para avanzar en esa paridad de género también en las áreas administrativas? Bueno, ahí sí nos falta bastante, especialmente a países de esta área de América y África, algunos de Asia todavía también, porque el porcentaje de participación tenemos más o menos 35% de participación de mujeres en cargos de liderazgo en el movimiento olímpico y allí se necesita trabajar mucho más. Por ejemplo, en Colombia tenemos hoy, es un lujo, tenemos 15 presidentas de federaciones en el movimiento olímpico colombiano, pero son 55. Entonces todavía falta un caminito largo. No tengo exactamente el dato de cuántas mujeres están, creo que son más en el movimiento paralímpico y tú me corregirás, pero aún nos falta trabajar mucho, especialmente porque la cultura, no nos digamos mentiras, Luis Aibón, la cultura del movimiento deportivo en Colombia todavía es muy machista y las mujeres como que nos frenamos un poco para tomar la decisión y asumir el liderazgo con fuerza y convicción. Necesitamos estar más seguras de nosotras mismas para empezar a hacer ese cambio. Y creo que pues hay que hacer mucho por eso, para motivarlas y para decirles sí, también podemos con nuestro estilo, porque ese es el otro tema. Hay mujeres que están en el movimiento olímpico, pero tienen un liderazgo masculino, pero hay mujeres que con su liderazgo femenino han transformado grandes escenarios del deporte y que pueden contribuir seguramente a muchos cambios, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino cultural en el país. Así es, Clemen, muchísimas gracias. Y precisamente ahora que mencionas las presidentas de federaciones, el dato exacto en federaciones paralímpicas no lo tengo aún, porque el sistema paralímpico, luego de una ley que salió en el 2020, se está, digamos, de alguna manera reestructurando y muchas federaciones apenas están en proceso de creación y legalización. Sin embargo, te cuento a ti y a las personas que están conectadas con el podcast que efectivamente sí son más mujeres en el sistema paralímpico, dado que muchas de las mujeres son cuidadoras de una persona con discapacidad. Y precisamente el ser la cuidadora y tener como esas ganas de que su hijo, su pareja o su familiar salga adelante es lo que las ha llevado a tomar roles de liderazgo dentro del sistema paralímpico. Y es desde ahí que viene dado que muchas de las mujeres que lideran federaciones, ligas o clubes en el sistema paralímpico sean mujeres. Correcto, indudablemente. Eso ha ayudado muchísimo y nos hace pues buscar como ejemplo esa situación. Si nos unimos y nos proponemos, pues podríamos contribuir a que más mujeres lleguen a cargos de liderazgo en el deporte. Así es. Clemen, como lo mencionabas al comienzo, precisamente fuiste la fundadora y, por supuesto, presidenta durante mucho tiempo de la Asociación Colombiana de la Mujer y el Deporte. ¿Cuáles fueron tus principales motivaciones para trabajar en la creación de esta institución y cómo fue el proceso de puesta en marcha? Me pones contra la pared porque no puedo decir mentiras. Entonces,
Una de las motivaciones para crear la asociación fue una experiencia que tuve. Cuando te dije que había creado la asociación, fue porque en 1994 ya un grupo de mujeres de Europa estaban muy fuertes en el tema de debatir las necesidades de las mujeres en el deporte y la necesidad de motivarlas a ser más activas y participar más, no solamente en la competencia, sino en la administración, en cargos directivos. Pero resulta que decidieron organizar la primera conferencia mundial sobre mujer y deporte. Eso fue en 1994 en Brighton. En esa época, quiero que regreses en el tiempo, tú a lo mejor ni habrías nacido, había un aparatico en la oficina que era el fax, y eso tenía un sonidito que y entraba el fax, y uno iba viendo ahí, ¡ay! Y llegó un fax, y venía de las organizadoras de ese evento, y decía, invitaban a una mujer para que fuera a ese evento. Y yo dije, uy, al fin voy a ir a algún evento por parte del Comité Olímpico Colombiano. Y resulta que el gerente de turno de esa época yo cogí el fax y fui corriendo y se lo llevé al gerente. Y le dije, mire lo que llegó, mire la maravilla. Y dijo, uy, sí, fabuloso, mandémoselo a Coldeportes. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, mandémoslo, que allá tendrán a alguien que mandar. Bueno, sí, señor, claro. Yo me quedé tan tiesa como ahorita me estoy quedando recordando ese momento y se lo mandamos a Coldeportes y finalmente fue un hombre el que fue a esa conferencia. No. Entonces, pues, por supuesto, cuando él volvió, había sido el único hombre de los 200 participantes, él era el único hombre. Y él llegó, teníamos una buena relación, habíamos sido colegas o hemos sido colegas durante mucho tiempo en muchos ámbitos. Y ante la idea, acompañó la creación de la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte, que la integramos con varias personas de Coldeportes y del Comité Olímpico. Lo que cuentas, sí, pero lo que cuentas es muy fuerte porque creo que todas tenemos una historia de ese tipo. Como que sentimos que hemos trabajado mucho por algo y cuando llega el momento del reconocimiento, el reconocimiento se lo va a dar a alguien más. Exactamente. Sí, es fuerte. Y me imagino igual, recordando vuelve a ser fuerte para uno. No, imagínate. Eso Pero es. bueno, ahora sí, seguimos. Seguimos, claro, y seguimos. Y entonces llegó un momento en que fue muy, por decirlo, irritante la recepción o la llegada de la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte, porque cuando aparecíamos las directivas de la asociación, entonces nos decían, ay, ya llegó el sindicato de mujeres. Sí, y nosotros nos reíamos y decíamos, no, llegó la asociación y estamos trabajando mucho y seguimos trabajando por las mujeres en muchas partes del país. Aún la asociación existe y tiene unas líderes muy buenas y muy trabajadoras. Qué bueno, porque hace falta este tipo de entidades que nos ayuden a trabajar y a seguir adelante. Clemen, como tutora del máster ejecutivo en gestión de las organizaciones deportivas, has tenido la oportunidad de formar muchos participantes en la gestión de organizaciones deportivas. ¿Cuáles son las competencias en las que más les haces énfasis a estos líderes que ayudas a formar? En los valores éticos fundamentales del movimiento olímpico, sobre todo. En el valor que tiene el deporte como derecho humano. Es muy importante para mí eso. Y en los últimos 10 años tal vez hemos trabajado muy fuertemente porque ese trabajo de todos los proyectos que he tenido la oportunidad de orientar estén relacionados directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, para que hagamos conciencia de que el deporte no es solamente sudor y músculo y que está allí en un resultado de una medalla, sino el impacto que la organización, que el atleta, que el directivo, que el entrenador, que el juez tiene
es un gran compromiso con la sociedad contemporánea para eh, ratificar la poderosa, eh, el poderoso valor que tiene el deporte como transformador de la sociedad. Entonces, ahí yo me centro muchísimo. Todas las demás áreas acompañan, otros tutores acompañan el área de mercadeo, de administración, de gestión, pero para mí yo estoy allí precisamente para darle fuerza a los proyectos en ese ámbito, desde los valores, desde los derechos, desde la dignidad humana, y esa es mi labor. Y he tenido experiencias muy hermosas. Seguramente sí, además porque es mucha gente, son muchas personas las que pasan, pues y aprenden contigo, son, digamos, muchos corazones los que puedes alcanzar. Sí, puedo decir que más o menos a lo largo del tiempo que llevo en esta maestría, más o menos unos 70 estudiantes míos de diferentes países, no solamente de América Central y Suramérica, sino de Europa, han estado bajo mi orientación y es muy satisfactorio, sí, es muy bello. Qué bueno. Clemen, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios que trae para el deporte ampliar la participación de las niñas y las mujeres? Bueno, yo creo que desde mi experiencia es que las niñas y las mujeres que llegan al deporte y que llegan a la alta competencia abren un camino muy grande, abren oportunidades para otras niñas como ejemplo y para el mismo deporte en el desarrollo y la consecución de logros en términos de medallas, por ejemplo, pero además porque contribuyen a la cultura de cambio, de que el deporte es solo para los hombres, no, de que el deporte hace, en alguna parte de mi vida escuchaba mucho eso de que los mitos del deporte femenino, que el deporte masculiniza, que el deporte saca músculos, que el deporte vuelve las niñas muy rudas. No, todo depende de cómo vaya siendo orientada la formación de las niñas y jóvenes. Por eso insisto también en que las entrenadoras deberían multiplicarse para trabajar con las niñas, porque si hay, eh, digamos, la propagación de una cultura dentro de la práctica del deporte femenino eh, con características masculinas es precisamente porque los entrenadores son hombres y los hombres exigen de una manera diferente a las niñas. Entonces, allí hay que desarrollar todo un trabajo especial en ese campo, pero creo que las mujeres que han tenido la oportunidad de llegar al deporte, practicarlo, vivirlo, sufrirlo, sentirlo, sudarlo, en fin, tienen la capacidad de pararse, pensar, reflexionar, hacerse respetar y contribuir a una sociedad más sana y más saludable. Y cuando hablo de sana, no solamente en términos de salud, sino de salud física, sino mental y espiritual, porque hay que ir de la mano de muchas de sus creencias y de sus deseos y sus anhelos para poder construir un mundo que lo lleve a alcanzar los sueños de la alta competencia, por ejemplo, ¿sí? Para no abandonar, para aprender a perder, para aprender a luchar por un objetivo. Eso yo creo que lo necesitamos todos en la sociedad contemporánea. Estamos educando niños y niñas que uno los ve, van en los cochecitos, ya no caminan, los llevan por todos los centros comerciales con un helado y después nos estamos quejando de por qué hay obesidad, porque hay pereza, porque que no les importa nada, porque no les hemos inculcado esto desde pequeño. Entonces, ellos tienen que aprender a perder, tienen que aprender a ganar, tienen que aprender a luchar, a entrenar, y eso pasa tanto igual para niños como para niñas. Entonces,
con la diferencia de que si más niñas y más mujeres llegan a la práctica del deporte, esta sociedad puede pensar en cambiar, en ser mejor, en alcanzar una sociedad que se entiende entre hombres y mujeres. Entonces, estamos construyendo una sociedad diferente. Muchas gracias, Clemen. Clemen, y precisamente para las mujeres que ya están en el deporte o para las que están considerando entrar a este mundo tan apasionante, ¿cuáles crees que son las oportunidades que hay ahora en el ámbito deportivo? ¿Hacia dónde deberíamos mirar las mujeres que queremos seguir en este ámbito o que quieren vincularse a este ámbito? Pues yo creo que las oportunidades están ahí. Es decir, si tú entras a la práctica del deporte y tienes un club, estás en un club, pues puedes empezar a unirte como líder o lideresa en ese ámbito. No todas tenemos, digamos, las cualidades físicas para llegar al podio olímpico, pero podemos llegar al podio a través de las atletas. Entonces podemos ser entrenadoras, podemos ser jueces, podemos ser directivas de un club, de una liga, de una federación. Podemos aplicar los conocimientos de administración, de mercadeo, de derecho, de medicina, de ciencias de la salud, de arquitectura, de ingeniería. Todas las áreas y profesiones del deporte, perdón, de la vida normal, pues están aplicables, son aplicables al deporte. Y hay muchos ámbitos en los que podemos destacarnos y hacer mucho por el deporte, no solamente en la construcción de un escenario, sino en la cultura de ese deporte. ¿Por qué no hablar de la pintura? ¿Por qué no hablar de la literatura? ¿Por qué no hablar de la poesía? ¿Por qué no hablar de la música en el deporte, que es inmensa? ¿Por qué no hablar de la filatelia deportiva, que Colombia hemos obtenido 2 medallas, una de oro y otra de plata? ¿Por qué no hablar a ver qué te digo, del periodismo deportivo, de la radio, de la televisión, del cine? Mira todos los ámbitos en los que se puede hablar del deporte. Es que el deporte es un eje transversal que permea la sociedad contemporánea. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo no solamente desde el campo de juego, sino desde su dimensión humana. Entonces ahí el deporte cobra una importancia altísima para la sociedad de hoy. Clemen, ya para finalizar esta entrevista, ¿te gustaría darle algún mensaje o sí, como un último apunte a las mujeres que nos están escuchando en este momento? Me gustaría que vean lejos, que no se queden viendo aquí lo que está pasando alrededor de su casa o en el campo deportivo, que levanten la cabeza. Como cuando yo estaba en Medellín les decía, levanten la cabeza, miren arriba como si tuvieran un periscopio en un submarino, levántenlo, miren arriba en las montañas y miren lejos. Vean más lejos, mírense bien lejos. ¿Qué quieren ser? ¿A dónde quieren llegar? Luchen por eso, créanselo, convénzanse de que sí pueden hacerlo y verán que lo van a lograr. Esa es la primera. La segunda, sean sinceras, hablen francamente, digan la verdad. No se pongan con pendejaditas o que les da pena o que qué irán o qué tal que reaccione esa persona mal o bien, lo que ustedes piensan, si es con conocimiento y si es con certeza, seguramente van a poder lograr construir y hacer cambios. La tercera es perseverar. Perseveren en lo que quieren, porque a veces uno dice, ay no, como que abandono esto y dejémoslo así. No, perseveren, porque la perseverancia es muy importante. Y sobre todo, la última, actúen con firmeza. Cuando tomen decisiones, firmes, porque están convencidas, pero esa firmeza la da la lectura, la educación, el conocimiento, el intercambio con otras personas, y de esa manera podemos ser unas excelentes líderes en el campo del deporte. Clemen, muchísimas gracias por todas tus enseñanzas, por tomarte el tiempo de estar en este espacio y por compartir con nosotras tanta experiencia que tienes en el ámbito deportivo. Con muchísimo gusto y cuantas veces sea necesario, aquí estaré contigo. Esto fue
Ellas también juegan.